Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Terci Roca y junto con mi esposa y mi familia servimos en Palabra de Vida Argentina. Pero vayamos a la Hora Silenciosa que está allí en Efesios, el capítulo 3, del 1 al 7. Dice así: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que al poder leerlo entenderéis cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. ¿Sabes que Leonard Seppala, un noruego que vivió en Alaska durante la fiebre del oro, dirigió a su grupo de perros durante el invierno de 1925 en la llamada Carrera del Suero a Nome, un pueblo donde se produjo un brote de difteria, una enfermedad mortal para aquella época si no se conseguía el suero con antitoxina diftérica? Durante esa temporada es imposible acceder al pueblo por barco debido a las congeladas aguas del mar de Bering y las tormentas de nieve impedían el acceso por aire. El transporte tuvieron que hacerlo en trineos tirados por perros y para recorrer los 1085 kilómetros dispusieron equipos que cubran pequeñas distancias lo más rápido posible. El tramo más peligroso lo recorrió Seppala y su perro Togo, a la cabeza del grupo de perros, quienes hicieron un recorrido de 3 veces más que cualquier otro grupo, atravesando un lago semicongelado para acortar la distancia, y así pudieron entregar el suero de manera más rápida y muchos enfermos pudieron salvar sus vidas. Así como en esta historia habían personas que llevaban un medicamento que serviría para salvar la vida de las personas, en el capítulo 3 de Efesios vemos que el apóstol Pablo se presenta como un mensajero enviado con el gran regalo de salvación, el evangelio a los gentiles que le fue dado como un misterio revelado. Y es la iglesia el gran misterio revelado, formada por creyentes que abrazan la fe en Cristo Jesús. Y en este pasaje podemos ver un mensajero enviado que debe ser fiel, pero también un misterioso mensaje que debía ser anunciado. El apóstol Pablo en el versículo 1 ahí se presenta diciendo que es preso de Cristo Jesús y que estaba allí en favor de los gentiles, o mejor dicho, en beneficio de ellos. Pero ¿cómo se le puede ocurrir esto al apóstol, que está preso por beneficio de alguien? Porque él sabía que parte de su llamado fue a sufrir por Cristo Jesús. Y sabía que este sufrimiento daría confianza a otros que estaban también siendo perseguidos por su fe y les daría la oportunidad de orar por él y viceversa. Porque justamente esta es la idea con la que comenzó a escribir esta porción de la carta. Antes de hacer un paréntesis hasta el versículo 14, donde dice que él estaba orando por ellos. Dice allí que por esta causa doblo mis rodillas. Pero empieza el paréntesis en el versículo 2 diciendo: seguramente ustedes han oído del encargo que recibí de parte de Dios de llevarle las buenas noticias del Evangelio a los gentiles. Esta misión le fue comunicada por el Señor Jesús a través de Ananías allí en Damasco en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros, cuando creímos en Cristo, hemos sido bendecidos por Dios, sellados por el Espíritu Santo de la promesa y tenemos de Él dones espirituales que debemos utilizar para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dios llamó a Pablo a ser administrador de este misterio a los gentiles. Él debía predicar el evangelio a los gentiles y a los judíos. El mismo apóstol escribe en Corintios que hay un requisito en cuanto a los administradores. En 1 Corintios 4, 1 y 2 dice que téngannos los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Y se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. El mensajero enviado debe ser fiel en su trabajo. Cada mensajero se convierte en un administrador de aquello que le es confiado y debe trabajar con fidelidad, manteniendo, cuidando, resguardando lo que se le dio. Somos pues administradores
de aquello que tenemos: talentos, dones espirituales, tiempo, dinero, familia. Te pregunto, ¿estás siendo fiel con aquello que Dios te ha confiado? Pablo era un administrador de la gracia de Dios. Le había sido encomendado a anunciar esta nueva mayordomía de la gracia de Dios hacia los gentiles. Y así como aquel hombre que llevaba lo más importante en su trineo para poder salvar a ese pueblo de esa enfermedad, lo más importante de cada mensajero es el mensaje que lleva. Podemos ver que Dios es quien elaboró este plan maravilloso de salvación, aún antes que nosotros hubiéramos nacido. Su gracia inmerecida para todos los hombres llega a nosotros como el regalo en esta nueva administración o economía divina, donde el mensaje misterioso que debía ser comunicado es que la iglesia es el gran misterio revelado, formada por creyentes que abrazan la fe en Cristo Jesús sin distinción entre judíos ni gentiles. Allí en el versículo 5 vemos que Pablo aclara que un misterio en el Nuevo Testamento no es algo que no puede ser conocido, sino más bien una verdad que antes no podía ser conocida, que estaba oculta y que ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y llegamos al punto central de este paréntesis que hizo Pablo para explicar y resumir en un solo versículo este misterioso mensaje que debía ser anunciado. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 6 se lee de la siguiente manera: que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El versículo nos dice que la verdad del misterio que se le revela a los gentiles es que tenemos una maravillosa y nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Somos coherederos con los judíos. También participamos de las riquezas espirituales. Somos un nuevo cuerpo y tenemos entrada al Padre por medio del Espíritu Santo porque somos de la familia de Dios. Llegando al versículo 7, el apóstol dice: y fue hecho ministro de este Evangelio por el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder. Así como el apóstol Pablo le fue encomendado predicar, cada uno de nosotros ha sido enviado con la gran comisión a predicar el Evangelio y a ser discípulo en todas las naciones. Y contamos con ese mismo poder que tenía Pablo. El versículo 20 del capítulo 3 dice que Dios hará todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Y lo hace según el poder que actúa en nosotros. ¿Estás viviendo con el poder de Cristo en tu vida? ¿Estás transitando el camino de buenas obras que Él preparó para vos? ¿Estás gozando de las abundantes bendiciones de la gracia de Dios en tu vida? ¿Sos consciente de que la iglesia es el gran misterio revelado, formado por creyentes que abrazan la fe en Cristo Jesús sin distinción entre judíos y gentiles? Cada uno de nosotros somos llamados a llevar ese mensaje y a llevarlo de una manera fiel.